Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a desentrañar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y que a muchos de ustedes les interesa de sobremanera. Sí, amigos, vamos a hablar de esa ruptura que tomó por sorpresa a muchos, la verdad detrás de la separación de Burak y Neslihan. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, las especulaciones y sobre todo, en lo que parece ser la versión más cercana a la realidad de lo que sucedió. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo que suscribirse a nuestro canal es totalmente gratis, y así no se perderán ninguno de nuestros análisis y exclusivas. Un clic y listo. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, una pareja que durante años fue vista como un referente de amor y complicidad en la pantalla y fuera de ella. Protagonistas de la exitosa serie Kara Sevda, su química era innegable, y su relación se consolidó con el tiempo, casándose y formando una de las parejas más queridas de Turquía. Sin embargo, como suele suceder en este mundo de luces y cámaras, las apariencias a veces engañan, y la noticia de su ruptura, o al menos de un distanciamiento, cayó como un jarro de agua fría. Hoy vamos a intentar poner las piezas del rompecabezas en su lugar, analizando las diferentes teorías, los silencios y los pocos comentarios que han surgido. Para empezar, es importante recordar el contexto. Burak y Neslihan se conocieron en el set de Kara Sevda, y aunque al principio negaron cualquier relación, pronto se hizo evidente que lo suyo iba más allá de la ficción. Su romance floreció rápidamente y tras unos años de noviazgo, contrajeron matrimonio en 2017. Desde entonces se mostraron como una pareja sólida, compartiendo momentos de su vida personal en redes sociales y apoyándose mutuamente en sus carreras. Burak, con su carisma y atractivo, se consolidó como uno de los actores más populares de Turquía, y Neslihan, con su talento y belleza, también conquistó al público. Parecía que su futuro juntos estaba asegurado, una imagen de cuento de hadas. Pero, ¿qué pasó entonces? Las primeras señales de que algo no iba bien comenzaron a surgir hace aproximadamente un año, aunque los rumores se intensificaron en los últimos meses. Inicialmente se habló de distanciamiento, de largas separaciones debido a compromisos laborales de ambos. Burak estaba inmerso en proyectos como Kurulus, Osman, una serie de gran envergadura que requiere una dedicación extrema, y Neslihan también tenía sus propios compromisos y proyectos paralelos. Es normal que las parejas, especialmente aquellas con carreras tan exigentes, pasen tiempo separadas, pero la frecuencia y la intensidad de estos rumores empezaron a preocupar a sus seguidores. Luego comenzaron a circular versiones más serias, y aquí es donde la cosa se pone interesante. Una de las teorías más sonadas, y que ha cobrado fuerza con el tiempo, tiene que ver con las exigencias de la carrera de Burak, especialmente con su papel en Kurulus, Osman. Esta serie es un verdadero coloso con un rodaje extenuante y un calendario apretado. Se dice que el tiempo que Burak dedicaba a esta producción era tan abrumador que apenas le dejaba espacio para su vida personal. Algunos medios de comunicación turcos especularon que Neslihan sentía que su matrimonio pasaba a un segundo plano, que la ausencia de Burak se había vuelto insostenible, y que ella necesitaba más atención y tiempo de calidad con su pareja. Otra vertiente de esta teoría apunta a diferencias en sus ambiciones profesionales. Mientras que Burak parecía estar completamente enfocado en consolidar su posición como estrella de acción y dramas históricos de gran escala, Neslihan, aunque exitosa, podría haber estado buscando un tipo de proyectos más variados, quizás con un enfoque más artístico o en historias con un corte diferente. Las demandas de Kurulus, Osman son muy específicas, y es posible que Neslihan sintiera que la relación se estaba viendo afectada por esta dedicación casi exclusiva de Burak a su trabajo. Sin embargo, y esto es crucial, también hay que mencionar otra serie de rumores que, aunque menos confirmados, han circulado con insistencia. Se ha hablado de terceros en discordia, de supuestas infidelidades. En el mundo del espectáculo, estas historias son pan de cada día, pero en el caso de Burak y Neslihan, siempre se habían mostrado tan unidos y leales que estas especulaciones parecían casi imposibles. Aún así, la prensa amarilla turca, siempre ávida de escándalos, ha intentado conectar a Burak con algunas de sus compañeras de reparto en Kurulus, Osman, y de manera similar, se han buscado supuestas conexiones de Neslihan con otros actores. Hasta ahora, no hay pruebas sólidas que respalden estas afirmaciones, y debemos ser cautelosos al darles crédito. Es importante recordar que en este tipo de situaciones, a menudo se crean narrativas sensacionalistas para vender más sin importar la verdad.
Lo que sí parece ser un hecho o al menos lo más cercano a la verdad que hemos podido discernir, es que la presión de sus carreras y las largas ausencias de Burak para rodar Kurulus, Osman jugaron un papel fundamental. En una relación, la comunicación, la presencia y el tiempo compartido son vitales. Cuando uno de los miembros de la pareja está constantemente ausente y enfocado en un proyecto de tal magnitud, es natural que surjan tensiones y que la dinámica de la relación cambie. Neslihan, por su parte, ha sido bastante reservada al respecto. En las pocas ocasiones en que se le ha preguntado, ha optado por respuestas generales, hablando de amor, respeto y de la importancia de la privacidad. Ha mantenido un perfil bajo, centrándose en su trabajo y en su vida personal sin entrar en detalles que pudieran alimentar el circo mediático. Esta actitud, si bien comprensible, también ha contribuido a mantener el misterio y a generar aún más especulaciones. Burak, de manera similar, ha sido escueto en sus declaraciones. Ha reiterado en varias ocasiones su amor y respeto por Neslihan, y ha sugerido que su separación, si es que se puede llamar así, es resultado de las circunstancias y de la necesidad de cada uno de enfocarse en sus carreras. Ha evitado culpar a alguien o dar explicaciones detalladas, lo cual, desde una perspectiva de proteger la imagen pública y la privacidad, es una estrategia inteligente. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para el futuro? ¿Hay esperanza de reconciliación? Es difícil decirlo. En el mundo del espectáculo, todo puede cambiar en un instante. Lo que hoy parece una ruptura definitiva, mañana podría ser solo un capítulo temporal. Lo que sí podemos observar es que a pesar de los rumores, tanto Burak como Neslihan parecen estar enfocados en seguir adelante con sus carreras, demostrando profesionalismo y resiliencia. Hemos visto fotos de ambos en eventos separados, y aunque no se les ha visto juntos recientemente, tampoco ha habido declaraciones públicas de animosidad o de conflicto. Esto podría indicar que, a pesar de sus diferencias, han logrado mantener una relación cordial y de respeto mutuo. Y eso en sí mismo ya es algo positivo. Es importante recordar que detrás de las estrellas de cine hay personas con sentimientos, sueños y, por supuesto, problemas. No siempre podemos juzgar una relación basándonos en lo que vemos en las pantallas o en las redes sociales. Las cámaras se apagan y las vidas privadas de los famosos también tienen sus altibajos. En resumen, amigos, la verdad detrás de la ruptura de Burak y Neslihan parece ser una compleja combinación de factores. Las exigencias abrumadoras de sus exitosas carreras, las largas ausencias de Burak debido a su compromiso con Kurulus, Osman y posiblemente diferencias en sus visiones a futuro profesional, son los motivos que más fuerza cobran. Los rumores de infidelidades, aunque presentes en la prensa sensacionalista, carecen de pruebas contundentes y por lo tanto, debemos tomarlos con mucha cautela. Lo que sí queda claro es que, sea cual sea la razón exacta, esta separación ha sido un golpe para muchos de sus seguidores, quienes los veían como una pareja modelo. Ha sido un placer analizar este tema con ustedes hoy. Espero que esta información les haya resultado esclarecedora y les haya ayudado a entender un poco mejor lo que ha sucedido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que fue la verdadera causa de su separación? ¿Creen que hay posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenidos como este, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.